Buenas tardes, profesor, compañeros. Comenzando esta exposición sobre la idea de un contrato social, Thomas Hobbes nos dice, eh, esto en su texto del Leviatán, que las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas eh, que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las que puedan llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que, por otra parte, Thomas Hobbes las denomina las leyes de la naturaleza. El argumento de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nos plantea que supongásemos que le quitamos todos los apoyos tradicionales a la moral. Primero, no hay un Dios que dicte mandamientos y recompense la virtud. En segundo lugar, no hay hechos morales incorporados en la naturaleza de las cosas. Además, supóngase que negamos que los seres humanos son por naturaleza altruistas. Vemos a la persona como esencialmente motivadas a favorecer sus propios intereses. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿de dónde viene la moral? ¿Cuáles son sus fundamentos o sus bases, no? ¿En qué se funda esta moral, no? Thomas Hobbes nos dice que la moral no depende de ninguna de estas cosas que hemos manifestado, ¿no? En cambio, la moral debería entenderse como la solución a un problema práctico que surge del interés propio de los seres humanos, puesto que todos queremos también, todos queremos vivir tan bien como sea posible, pero nadie puede prosperar a menos que tengamos un orden social pacífico y corporativo, ¿no? Cooperativo, perdón. Y no podemos tener un orden social pacífico y cooperativo sin reglas. Las reglas morales, entonces, son simplemente las reglas que son necesarias si vamos a obtener los beneficios de la convivencia social. Por otro lado, Hobbes empieza preguntando qué pasaría si no hubiera esas reglas sociales ni tampoco un mecanismo aceptado por todos para hacerlas cumplir, ¿no? Imaginemos, si se quiere, que no hay tal cosa como un gobierno, que no hay leyes, no hay policía, ni tribunales, ¿no? En esta situación, cada uno de nosotros sería libre de hacer lo que quisiera. Hobbes le llamó a esto el estado de la naturaleza, pero también nos dice que este estado de naturaleza sería espantoso, ¿no? No sería espantoso porque no se podría, no habría industria, no se podría trabajar la agricultura, no se podría realizar muchas actividades, ¿no? Y ¿por qué? Ahí también nos hace un cuestionamiento, ¿por qué estarían las cosas tan mal? No porque la gente sea mala, más bien por 4 hechos básicos de las condiciones de la vida humana, ¿no? El primero, el primero de estos hechos es el hecho de la igualdad de necesidades. Cada uno de nosotros necesita las mismas cosas básicas para sobrevivir: comida, vestido, un lugar para protegerse, ¿no? Todos somos esencialmente iguales, ¿no? En segundo lugar, está el hecho de la escasez. Nosotros vivimos en un mundo o un lugar que es un lugar duro e inhóspito, donde las cosas que necesitamos para sobrevivir no existen en suministros abundantes. Tenemos que trabajar arduamente para producirlas, e incluso entonces muchas veces aún no alcanzan para todos, ¿no? En otro tercer aspecto es que si no hay suficientes bienes esenciales para todos, ¿quién los obtendrá? Dado que cada uno de nosotros quiere vivir bien y vivir tan bien como sea posible. Cada uno querrá tanto como pueda obtener. Pero ¿seremos capaces de imponernos sobre los demás que también quieren los escasos bienes? Hobbes cree que no, por el hecho de que nuestra condición, el hecho de la igualdad esencial del poder humano,
Nadie es tan superior a los otros, ni en fuerza ni en astucia, que puede imponerse a ellos indefinidamente, ¿no? Por supuesto que algunos son más astutos y más fuertes que otros, pero incluso el más fuerte puede ser derrotado por otros si las personas se unen. Y el cuarto y último aspecto es, dice, si no podemos imponernos por nuestra propia fuerza, ¿qué esperanza tendremos? Podemos, por ejemplo, depender de la caridad, de la buena voluntad de otros para ayudarnos. No, no podemos. El cuarto y último hecho es el del altruismo limitado. Incluso si todos no somos completamente egoístas, de cualquier modo eh, se preocupa mucho, o sea, nos preocupamos mucho por sí mismos, ¿no? Y no podemos simplemente suponer que cuando nuestros intereses vitales entren en conflicto con los suyos, el resto se apartará también, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Hobbes, al hacer mención estos 4 puntos, donde nos menciona que al necesitar todos las mismas necesidades básicas, estaremos en constante competencia por ellas y nadie estará dispuesta a renunciar su satisfacción en favor de otros. El resultado, según Hobbes, es un constante estado de guerra de todos contra todos. Para escapar del estado de naturaleza que él menciona, debe encontrarse algún modo de que la gente coopere entre sí. Primero debe haber garantías de que las personas no se dañen entre sí y trabajen unidos. Según deben poder confiar que tanto ellos como los demás respeten sus acuerdos. Para que esto suceda, debe establecerse un gobierno, ya que el gobierno con sus sistemas de leyes, policía y tribunales, el que garantizaría que el pueblo pueda vivir con un mínimo de temor a ser atacado y que la gente tenga que cumplir sus acuerdos mutuos. Para escapar del estado de naturaleza, entonces, la gente debe estar de acuerdo en que se establezcan reglas para las relaciones mutuas y con un Estado con el poder necesario para hacer que se cumplan estas reglas. Según Hobbes, tal acuerdo posibilita la convivencia social. Este acuerdo del que forma parte cada ciudadano, que se llama el contrato social. La teoría del contrato social explica la naturaleza de la moral. El Estado existe para hacer que se cumplan las reglas más importantes, indispensables para la convivencia social, mientras que la moral consiste en todo el conjunto de reglas que facilitan la vida en sociedad. Continuando con la exposición, el autor nos habla sobre el dilema del prisionero. El argumento de Hobbes es una manera de llegar a la teoría del contrato social. En este caso, el autor hace mención de que el dilema del prisionero puede plantearse primero en la forma de un acertijo. Esto quiere decir que puede ser que quieras ver si puedes resolverlo antes de ver la respuesta. Poniendo un ejemplo, supongamos que vives en una sociedad totalitaria y un día, por asombro, te detienen y te acusan de traición. La policía dice que has estado conspirando contra el gobierno junto a un hombre llamado Pérez, que también ha sido detenido y que está preso en otra celda. Entonces el interrogador te exige que confieses, pero tú alegas tu inocencia, ni siquiera conoces a Pérez. Pero esto no sirve de nada. Muy pronto queda claro que tus captores no están interesados en ver la verdad, por razones que solo ellos conocen. Lo único que les interesa es condenar a alguien. De este modo es que te ofrecen 4 tratos. El primero es que si Pérez no confiesa, pero tú confiesas y declaras en contra de él, te van a liberar, mientras que Pérez, quien no cooperó, quedará encarcelado por 10 años. El segundo trato es que si Pérez confiesa y tú no, la situación va a ser inversa. Esto quiere decir que él será puesto en libertad, mientras que a ti te echarán 10 años en cárcel. El tercer trato es que, sin embargo, si ambos confiesan, cada quien va a recibir una sentencia de 5 años. Y el cuarto trato es que si ninguno de ustedes confiesa, no habrá suficientes pruebas para condenar a ninguno de los dos. Lo podrán tener presos durante 1 año, pero luego tendrán que dejar en libertad a ambos.
Finalmente, te dicen que le han ofrecido a Pérez el mismo trato, pero no puedes comunicarte con él y no tienes modo de saber lo que hará. En este sentido, el problema es suponiendo que el único fin tuyo es para pasar el menor tiempo posible en prisión, ¿qué debes hacer? ¿Debes confesar o no debes confesar? Para los fines de este problema, debes mantener u olvidarte de tu. Ahora, el problema viene a ser, suponiendo que tu único fin va a ser pasar menos tiempo en la cárcel, entonces, ¿qué debes hacer al respecto? ¿Debes confesar o no debes confesar? Para los fines de este problema, debes ciertamente olvidarte de mantener tu dignidad, de hacer valer tus derechos y de otras ideas similares. También debes olvidarte de tratar de ayudar a Pérez. El problema es estrictamente acerca de calcular qué es lo que va mejor de acuerdo a tu interés. El problema tiene una solución perfectamente clara. Haga lo que haga Pérez, debes confesar. Entonces, a partir de esto, puedo demostrarte el siguiente razonamiento. El primero es que o bien Pérez va a confesar o no lo va a hacer. El segundo es que supongamos que Pérez confiesa, entonces, si tú confiesas te echarán 5 años, mientras que si no lo haces te van a echar 10. En tanto, si Pérez confiesa, le irá mejor confesando también. El tercer razonamiento es que si, en cambio, supongamos que Pérez no confiesa, entonces estás en esta posición. Si confiesas te pondrán en libertad, mientras que si no confiesas te quedarás en prisión durante 1 año. Claramente, entonces, aun si Pérez no confiesa, te va a ir mejor de todos modos si tú lo haces. Finalmente, por tanto, debes confesar. Esto te pondrá lo más pronto en libertad, haga o lo que haga Pérez. Bien, sobre la misma lógica de ideas planteada, se nos presenta ahora el tópico de la moral como solución a un problema del tipo del dilema del prisionero. En este sentido, se nos plantea que el dilema del prisionero no solo es un ingenioso acertijo. Aunque el relato que se ha venido contando es de naturaleza ficticia, la pauta ejemplifica claramente dos posiciones en las que normalmente nos vemos confrontados en nuestra vida diaria. Estas son: debe ser una situación en la que los intereses de la gente sean afectados no solo por lo que hacen, sino por lo que también hacen las demás personas, es decir, las personas de su entorno. 2. Debe ser una situación en la que, paradójicamente, todos terminen peor si cada quien busca sus propios intereses, que si simultáneamente hacen lo que va con sus propios intereses individuales. Es así como también nos presenta, o el autor nos confronta con una pregunta y nos plantea 4 situaciones para poder conocer cómo es que actuaríamos o cómo nos iría en estas 4 ideas. La primera sería: ¿estaríamos mejor en la situación en la que tú fueras egoísta mientras que las demás otras personas fueran benévolas? ¿Obtendrías los beneficios de su seguridad sin tener que devolverles el favor? En esta situación serías, en la terminología de la teoría de la decisión, un gorrón, o en todo caso, un free rider. La segunda mejor posibilidad sería aquella en la que todos fueran benévolos. Ya no solo tendrías la ventaja de poder desdeñar los intereses de las otras personas, pero por lo menos tendrías las ventajas del trato considerado de los otros. Esta es la situación de la moral común. Una tercera: una mala situación, pero no la peor, sería aquella en la que todos fueran egoístas. Tratarías de proteger tus propios intereses, aunque recibirías poca ayuda de los demás. Este es el estado de naturaleza de Hobbes. Y, finalmente, estarías en la peor situación
si tú fueras benévolo, mientras que los demás fueran egoístas. Otros podrían darte una puñalada por la espalda, cuando esto les conveniera, pero tú no tendrías la libertad de hacer lo mismo. Siempre llevarías la peor parte. Podrías decir que en esta situación tú eres un gran ingenuo. Es así como es exactamente el tipo de ordenamiento que da lugar al dilema del prisionero. Basado en estas evaluaciones, deberías adoptar la estrategia egoísta, planteado sobre 4 supuestos o 4 situaciones. 1. O bien las personas respetarían tus intereses, o bien no lo harían. 2. Si respetan tus intereses, estarías mejor no respetando los suyos, por lo menos siempre que te convenga no hacerlo. Esta será la situación óptima. Eres un gorrón. 3. Si ellos no respetan tus intereses, entonces sería tonto de tu parte respetar los suyos. Eso te colocaría en la peor situación posible. Serías un ingenuo. Por lo tanto, sin tener en cuenta lo que otras personas hagan, estarías mejor adoptando la política de ver por ti mismo. Debes ser un egoísta. Y ahora llegamos a la trampa que nos plantea este dilema. Otras personas, por supuesto, pueden razonar de igual manera y el resultado será que terminamos en el estado de naturaleza de Hobbes. Todos serán egoístas, dispuestos a apuñalar a los demás siempre que vean que puedan sacar alguna ventaja. Y en esta situación cada uno de nosotros está obviamente peor de lo que estaríamos si cooperáramos. Para escapar del dilema, necesitamos otro acuerdo que se puede imponer. Esta vez un acuerdo de obedecer las reglas de una convivencia social mutuamente respetuosa. Como antes, la cooperación no producirá el resultado óptimo, en el que nosotros somos egoístas mientras que los otros son benévolos, pero conducirá a un mejor resultado que el que podría obtenerse si cada uno de nosotros persiguiera por su cuenta sus propios intereses. En palabras de David Gauthier, necesitamos negociar cómo llegar a la moral. Podemos hacerlo si logramos establecer suficientes sanciones para asegurar que, si respetamos los intereses de otras personas, ellas también respetarán los nuestros. Damos paso a mi siguiente compañero o compañera. Dos, ¿por qué es razonable que sigamos las reglas morales? Hemos convenido en seguir las reglas morales porque nos conviene vivir en una sociedad en que las reglas se acepten. A veces puede convenirnos a corto plazo infringir estas reglas, pero sin embargo no es razonable desear un acuerdo en el que la gente pueda infringir las reglas cuando les convenga hacerlo. Todo el objetivo del contrato social es que deseamos poder contar con que la gente obedecerá las reglas, excepto en los casos más extremos. Solo ahí será cuando podamos sentirnos seguros. Nuestra continua conformidad en el precio razonable que pagamos con el fin de asegurar la conformidad de otros. 3. ¿En qué circunstancias se nos permite violar las reglas? Es un asunto un tanto más complicado. La idea clave aquí es la idea de reciprocidad. Acordamos obedecer las reglas a condición de que otros también las obedezcan. Cuando alguien infringe la condición de esta reciprocidad, nos libera, por lo menos hasta cierto punto, de nuestras obligaciones hacia él. Supongamos que alguien se niega a ayudarte en circunstancias en las que claramente debería hacerlo. Entonces, más adelante, él necesitará de tu ayuda. Entonces, puedes sentir con toda razón que tu deber de ayudarlo es menor. Hay una circunstancia aún más dramática en la que se pueden
violar las reglas morales. En circunstancias normales, la moral nos pide ser imparciales, esto es, que nos atribuyamos un peso mayor a nuestros propios intereses que a los de otros. La teoría del contrato social tiene una explicación. Es racional aceptar el contrato social porque nos conviene. Renunciamos a nuestra libertad condicional, pero a cambio obtenemos los beneficios de la convivencia social. Sin embargo, si entonces el contrato nos obliga a renunciar a nuestras vidas, no estamos mejor de lo que estábamos en el estado de naturaleza. Así ya no tengamos ninguna razón para respetar el contrato. 4. ¿Tiene una base objetiva la moral? ¿Hay hechos morales? ¿Son los juicios morales objetivamente verdaderos? Durante mucho tiempo, los filósofos se han preguntado si nuestras opiniones morales representan algo más que nuestros sentimientos subjetivos o las costumbres de nuestra sociedad. ¿Les ha parecido que en la moral debe haber algo más que costumbres y sentimientos? Pero es difícil decir exactamente qué, si hay hechos morales. Uno de los principales atractivos de la teoría del contrato social es que fácilmente desecha todas estas preocupaciones. No se necesita ni otra o una grandísima explicación. La moral no es solo cuestión de costumbres o de sentimientos. Tiene una base objetiva. El problema de la desobediencia civil. Las teorías morales deben ayudarnos a entender asuntos morales particulares. La teoría del contrato social se va a basar en una idea algo importante acerca de la naturaleza de la sociedad y de sus instituciones, por lo que es especialmente apropiada para que nos ayude en asuntos que incluyan esas instituciones, para lo cual va a resultar, de todo esto, el resultado del contrato social, vamos a tener una obligación de obedecer la ley. Pero ¿estamos alguna vez justificados a desafiar la ley? Y de ser así, ¿cuándo? Por ejemplo, los clásicos ejemplos modernos de desobediencia civil son las acciones adoptadas en el movimiento por independencia indio dirigido por Gandhi y en los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos dirigidos por Martin Luther King. Ambos movimientos se caracterizan por la negativa pública consciente y no violenta a cumplir con la ley, pero los fines de estos movimientos tuvieron diferencias importantes.